Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a centrar nuestra conversación en un documento, la verdad, reciente y muy relevante. El comunicado que emitió el obispo de Zamora, Monseñor Javier Navarro Rodríguez, es el que tiene la referencia PROT número 4325, con fecha del 2 de noviembre de 2025. Este texto pues surge como una respuesta directa a eventos muy lamentables, ¿no? Los asesinatos de personas que estaban buscando construir la paz, como el alcalde Carlos Manso y el comerciante Bernardo Bravo. El comunicado, la verdad, aborda sin rodeos la grave crisis de violencia y esta presencia creciente de grupos armados que, como dice el mismo texto, controlan la vida pública en varias regiones del país. Así es. El documento, la verdad, pinta un panorama bastante desolador. Habla de retenes ilegales, de despojo de tierras, de amenazas constantes que, paralizan la vida cotidiana. Frente a esta descripción tan cruda, surge, creo yo, inevitablemente la pregunta que va a guiar nuestra plática hoy. ¿En quién recae la responsabilidad primordial para restaurar la paz y el orden que están tan vulnerados? O sea, ¿es una tarea que corresponde fundamentalmente a las instituciones del Estado? ¿O se necesita, como parece sugerir el comunicado, un énfasis, digamos, igualmente fuerte en la acción coordinada, conjunta de toda la sociedad mexicana? Mira, desde mi lectura yo voy a defender la postura de que el comunicado sí hace un llamado amplio a la unidad, pero subraya de manera urgente, prioritaria, la responsabilidad principal e ineludible que tiene el Estado. El Estado a través de sus instituciones, claro, para enfrentar esta crisis de raíz. Yo, en cambio, voy a argumentar que, aunque el rol del Estado es ciertamente crucial, y el texto lo señala, creo que el mensaje de fondo del comunicado se inclina más bien hacia una solución que depende de manera primordial de la acción colectiva, una acción articulada, coordinada, de la sociedad mexicana en su conjunto, o sea que va más allá de la sola acción gubernamental. Bueno, permíteme comenzar entonces. Mi interpretación se basa mucho en la fuerza con que el comunicado diagnostica un, y cito, grave debilitamiento del orden constitucional. Esta frase me parece clave. El texto es inequívoco al señalar la obligación de los gobiernos municipal, estatal y federal de garantizar justo eso, ¿no? Ese orden, que es la base de la convivencia civilizada. La exigencia a las autoridades es clara, es directa. Combatir con determinación e inteligencia el verdadero crimen. Ahora, ¿a qué se refiere con verdadero crimen? Pues el propio texto lo define. Es el control territorial y social que ejercen los grupos armados, ahogando las libertades. Las descripciones tan vívidas, ¿no?, de retenes, despojo de tierras, amenazas a productores, comerciantes, incluso a funcionarios, son la prueba más evidente de la ausencia de lo que llamamos un Estado de Derecho funcional. O sea, un sistema donde la ley impera y protege al ciudadano. Revertir esta situación, desmantelar ese control ilegal, es una tarea que, por su propia naturaleza, porque implica el uso legítimo de la fuerza, la impartición de justicia, recae fundamentalmente en la autoridad constituida. Por eso, sostengo que la acción estatal decidida, tal como la reclama el documento, es la condición indispensable, el punto de partida necesario para poder siquiera empezar a abordar la raíz del problema que tan dolorosamente se describe. Sin esa acción fundamental del Estado, me temo que cualquier otro esfuerzo, por valioso que sea, corre el riesgo de ser insuficiente o, peor aún, de poner en peligro a quienes lo emprendan. Comprendo esa lectura, muy centrada en la obligación estatal, pero déjame ofrecerte una perspectiva un poco distinta. Si bien estoy de acuerdo en que el Estado tiene deberes ineludibles y el comunicado lo recalca, sí creo que el documento va considerablemente más allá de solo exigir una respuesta gubernamental. La afirmación que para mí resuena con más fuerza es: todos los mexicanos somos responsables de construir la paz. Esto, la verdad, no me parece un comentario tangencial, sino una tesis central del mensaje. Fíjate a quién se dirige explícitamente este llamado: a familias, maestros, comerciantes, empresarios, miembros de las diversas denominaciones religiosas y ciudadanos de los tres órdenes de gobierno.
Esta enumeración tan inclusiva, tan diversa, pues sugiere que la tarea de pacificación no se concibe como un patrimonio exclusivo del aparato estatal, ¿no? Es más, el llamado no es solo a actuar individualmente, sino a redoblar esfuerzos y hacerlo de manera coordinada. La palabra coordinada es crucial aquí. Implica una articulación entre actores muy diferentes, una sinergia. Y para reforzar esta idea, está la oferta concreta del Diálogo Nacional por la Paz, que se presenta como un espacio de encuentro y articulación. Aunque la iniciativa parte de la Iglesia, su propósito es, pues, aglutinar a todos los sectores. Yo interpreto esto como un reconocimiento implícito, quizás hasta doloroso, de que las capacidades del Estado por sí solas pues se ven superadas por la magnitud y la profundidad del problema. Por tanto, una paz duradera, según esta visión, solo puede edificarse desde una movilización social amplia, consciente y articulada, tal como lo propone el propio comunicado. Entiendo tu énfasis en la corresponsabilidad, y es un punto valioso, sin duda. Sin embargo, volvamos a la exigencia específica dirigida a las autoridades. Cuando el comunicado demanda combatir con determinación e inteligencia el verdadero crimen, la urgencia y la naturaleza misma de ese crimen, hablamos del control armado de la vida pública, de la negación fáctica de libertades, me parece que colocan la responsabilidad estatal en un primerísimo plano, casi como una condición previa, ¿sabes? Mi preocupación es que el llamado general a la sociedad, aunque necesario y loable a largo plazo, pueda, en la práctica inmediata, pues, diluir esa exigencia fundamental de acción estatal en un momento que es evidentemente crítico. No podemos obviar el contexto inmediato que motiva el comunicado. Los asesinatos de Carlos Manso y Bernardo Bravo, personas que, como dice el texto, se han atrevido a levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de Derecho. Estos actos terribles no son incidentes aislados, son síntomas precisamente de ese control territorial que, insisto, solo una acción contundente del Estado puede empezar a desmantelar. Entonces, planteo la pregunta, ¿puede la sociedad realmente coordinarse de manera efectiva y sobre todo segura bajo la amenaza directa y letal de estos grupos si el Estado no actúa primero para garantizar un umbral mínimo de seguridad y presencia institucional? Planteas una duda legítima, sí, sobre la secuencia y la seguridad, pero no creo que la exigencia al Estado y el llamado a la sociedad sean excluyentes en la lógica del comunicado. Más bien, yo los veo como complementarios y, diría, necesariamente simultáneos. La definición misma que ofrece el texto del verdadero crimen, la vida amenazada de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades, es tan profunda, tan sistémica, que sugiere por sí misma que una respuesta meramente policial o militar pues sería insuficiente. Cuando se pide combatir con determinación e inteligencia, yo interpreto que esa inteligencia no se limita a la estrategia táctica de las fuerzas de seguridad. Podría referirse, y yo creo que es el caso, a la capacidad de articular una respuesta más amplia, más estratégica, que incluya y se apoye activamente en la coordinación social que el mismo documento promueve. Combatir inteligentemente desde esta óptica significaría reconocer que el Estado necesita la colaboración activa, organizada y resiliente de la sociedad para tener éxito contra un fenómeno que ha permeado tantos aspectos de la vida cotidiana y económica. No es diluir la responsabilidad estatal, es potenciar su efectividad a través de la colaboración. Y profundizando justo en ese punto, observemos el rol que el comunicado asigna a la sociedad civil y, pues, a la propia Iglesia. El llamado explícito a todos los mexicanos y la mención específica del trabajo de sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral que permanecen fieles para acompañar a las comunidades, esto no es solo un reconocimiento de su labor, sino que se presentan casi como un modelo de la responsabilidad compartida que se está pidiendo al resto de la sociedad. La Iglesia no solo describe su trabajo de acompañamiento en zonas difíciles, sino que proactivamente ofrece el diálogo nacional por la paz. Fíjate, no está esperando pasivamente a que el Estado resuelva todo. Está proponiendo una vía multilateral, un espacio para que esa coordinación social se materialice. Esto me parece una evidencia fuerte de que la solución, desde la perspectiva del comunicado, debe involucrar a todos los actores de forma activa y coordinada desde este mismo momento, no como un plan B o una acción secundaria que viene después. A ver, reconozco y valoro enormemente
el trabajo indispensable y la verdad a menudo heroico que realizan la Iglesia y muchísimas organizaciones de la sociedad civil en estas circunstancias tan adversas. Sin embargo, tiendo a interpretar ese esfuerzo más como una respuesta valiente, necesaria, sí, pero ante la ausencia, la debilidad o, digámoslo claro, el fracaso del Estado en cumplir sus funciones más básicas de seguridad y justicia. No lo veo como un sustituto de esa responsabilidad primordial. El acompañamiento a las comunidades es vital, sí, para la resiliencia, para la esperanza, pero no puede reemplazar la necesidad urgente de que las instituciones estatales funcionen y garanticen la seguridad y el acceso a la justicia. Y aquí retomo mi duda anterior sobre la efectividad inmediata. Frente a grupos armados que ejercen un control territorial férreo, que no dudan en asesinar a quienes los desafían, como vimos con Manso y Bravo, ¿qué capacidad real de transformación tiene un diálogo, por bien intencionado y necesario que sea a largo plazo, si no va precedido o al menos acompañado simultáneamente por una acción estatal creíble? Una acción que restablezca un mínimo de orden y demuestre que el crimen tiene consecuencias tangibles. El diálogo es fundamental para la reconciliación, para la reconstrucción futura, sí, pero ¿es la herramienta principal para enfrentar el control armado aquí y ahora? Esa es mi pregunta. Es un argumento sólido, claro, sobre la necesidad de consecuencias, pero ¿has considerado que precisamente la naturaleza de ese verdadero crimen, como lo hemos definido citando el comunicado, esa amenaza sistémica a las libertades, ese control de la vida pública, de las carreteras, de la economía local, es justo lo que demuestra que no puede ser erradicada únicamente por la acción gubernamental, por más decidida que ésta sea? Sí, concedo que evidencia un fracaso estatal en su función más básica, como bien señalas, pero justamente porque el problema ha penetrado tan profundamente en el tejido social y económico, afectando a productores, comerciantes, transportistas, la vida familiar, la educación, su solución requiere una reconstrucción de ese tejido que va mucho más allá de la capacidad policial o militar del Estado. Implica restaurar la confianza entre vecinos, reconstruir las economías locales sobre bases lícitas, fortalecer los lazos comunitarios que han sido rotos por el miedo y la violencia, y eso inevitablemente involucra a todos los actores que el comunicado menciona: familias, maestros, empresarios, religiosos y sí también al gobierno, pero viéndolo como un actor importante más dentro de un esfuerzo coordinado multidimensional. Quizá la acción estatal sea necesaria, sí, pero no es suficiente por sí sola. Comprendo perfectamente la necesidad de reconstruir el tejido social. Es fundamental a mediano y largo plazo, nadie lo duda. Pero insisto en la cuestión de las condiciones previas. O sea, ¿cómo pueden los ciudadanos desarrollar sus actividades comerciales y recreativas como pide el comunicado? ¿Cómo pueden las familias, los maestros o los empresarios participar activamente en esa reconstrucción social si viven bajo la amenaza constante de retenes ilegales, del despojo de sus bienes, de la extorsión por parte de grupos armados que operan con impunidad? La magnitud del fracaso estatal que describes, creo yo, no disminuye la urgencia de su intervención inicial, sino que la acrecienta dramáticamente. Sostengo que el Estado debe primero crear, o al menos empezar a restablecer de forma visible y sostenida, las condiciones mínimas de seguridad para que esa reconstrucción social pueda siquiera comenzar. Y comenzar sin que quienes participen en ella pongan en riesgo inmediato su integridad o su vida, como lamentablemente le sucedió a Manso y a Bravo. El monopolio legítimo de la fuerza y la garantía del orden constitucional no son elementos opcionales o secundarios, son en esta situación extrema la base indispensable sobre la cual se puede empezar a construir todo lo demás. Es difícil coordinar la construcción de una casa si los cimientos están bajo ataque constante, ¿no? Veo la lógica de tu argumento sobre los cimientos, sí, pero regreso al llamado explícito del comunicado a redoblar esfuerzos y hacerlo de manera coordinada. Esa frase me parece una directriz estratégica clave. Fíjate que no dice esperen a que el Estado actúe y luego coordinen. Sugiere una acción que debe ser simultánea y articulada desde ya.
La coordinación no se presenta como un lujo para cuando la situación mejore, sino como la estrategia propuesta ahora para enfrentar un problema que, como ambos hemos reconocido citando el texto, pues desborda las capacidades individuales de cada sector, incluido el propio gobierno. Quizás esa acción decisiva del Estado que tú esperas solo pueda ser verdaderamente efectiva y sostenible si se nutre de la inteligencia, del apoyo y de la legitimidad que provienen de una sociedad organizada y coordinada. Pensemos, por ejemplo, en la información crucial que pueden aportar las comunidades, en la resiliencia social que puede sostener los esfuerzos en el tiempo, en la legitimidad que una acción conjunta puede conferir. Quizás la coordinación no sea solo para reconstruir después, sino un elemento esencial para poder actuar con efectividad ahora. Admito que la coordinación es valiosa, claro, y necesaria en cualquier escenario. Mi punto sigue siendo sobre la secuencia y las condiciones habilitantes en un contexto de violencia extrema y control territorial. Una coordinación social, bajo el yugo del miedo, de la amenaza directa, es sumamente difícil, sino imposible de sostener eficazmente a la escala necesaria. Corre el riesgo constante de ser lenta, fragmentada y sobre todo vulnerable a represalias brutales, como ya hemos visto trágicamente. Mi argumento se mantiene. Se necesita una acción estatal inicial, que sea contundente, visible y sostenida, que logre restablecer un umbral básico de seguridad y presencia del Estado de Derecho. No tiene que ser una solución mágica e inmediata a todo el problema. Claro que no, pero sí una señal inequívoca de que el control armado ilegal no será tolerado y tiene consecuencias reales. Solo entonces esa coordinación social tan necesaria que ambos valoramos y que el comunicado impulsa, podrá florecer y operar con la efectividad y sobre todo la seguridad requeridas para la tarea titánica de reconstruir la paz desde sus cimientos. Sin esa acción estatal previa que rompa el ciclo de impunidad y miedo, pues temo que el llamado a la coordinación social se quede en una aspiración muy loable pero inviable o excesivamente riesgosa en las zonas más afectadas. Bueno, para concluir, desde mi perspectiva, el comunicado del obispo de Zamora, si bien extiende un llamado fundamental a la unidad, a la corresponsabilidad de toda la sociedad mexicana, sí pone un énfasis crítico, ineludible en la responsabilidad primaria e intransferible del Estado. La descripción tan cruda del verdadero crimen, este control territorial y social ejercido por grupos armados, y la exigencia explícita a las autoridades para combatirlo con determinación e inteligencia, pues señalan que la restauración del orden constitucional y la seguridad básica son la condición fundamental, el prerequisito, digamos, sobre el cual cualquier esfuerzo de pacificación y reconstrucción social puede asentarse y tener posibilidades reales de prosperar. Por mi parte, concluyo reiterando que el comunicado presenta un diagnóstico complejo y una propuesta de solución que, a mi entender, no recae únicamente en el aparato estatal. Al convocar a todos los mexicanos y enumerando explícitamente a familias, maestros, empresarios, religiosos y gobiernos a redoblar esfuerzos y hacerlo de manera coordinada, y al proponer activamente espacios como el Diálogo Nacional por la Paz, el texto subraya que la magnitud del desafío actual, pues sí, desborda la capacidad exclusiva del Estado. Propone, por tanto, una visión donde la corresponsabilidad y la acción coordinada de toda la sociedad son intrínsecamente necesarias, y no como un complemento que vendrá después, sino como parte integral y simultánea de la solución desde el inicio, reconociendo esta interdependencia entre seguridad, justicia y reconstrucción social. Sí. No cabe la menor duda de que ambos coincidimos plenamente en la extrema gravedad de la situación que este comunicado describe con tanta urgencia, y en la necesidad apremiante de encontrar caminos efectivos hacia la paz que tanto anhelamos. Efectivamente, nuestro intercambio de hoy simplemente evidencia que un documento tan denso, tan cargado de significado como este, puede generar, y de forma legítima, diferentes énfasis sobre dónde debe recaer el peso principal de la acción inmediata y futura. Esta misma diversidad de interpretaciones refleja, en sí misma, pues la enorme complejidad del problema que enfrenta México. El comunicado del obispo de Zamora, sin duda alguna, nos invita a todos, creo, a una reflexión profunda y continua sobre las responsabilidades, tanto individuales como colectivas, y sobre las estrategias más adecuadas para alcanzar la paz, la libertad y el desarrollo, que son aspiraciones fundamentales para nuestro país.
El análisis detallado de sus implicaciones, como hemos intentado hacer hoy, pues seguramente deberá continuar.